Bueno, buenos días, bienvenidos a la segunda clase del módulo 2 de taller de habilidades comunicacionales. Hoy día vamos a avanzar un poco en lo que estábamos revisando ayer con respecto a la asertividad de ciertas palabras y cómo el lenguaje construye realidades, y vamos a pasar a otra etapa que tiene que ver con el proceso de negociación, que ya más que comunicar, que tiene que ver con la negociación y la resolución de conflictos, ¿ya? Que obviamente son parte inherente de la vida en general, de la vida laboral también, de nuestro rol como recursos humanos también. Es un proceso importante y tenemos que obviamente nosotros ser muy asertivos en lo que tiene que ver con la negociación, pero sobre todo la resolución de conflictos, ¿ya? Dado que uno de los 1000 roles que nosotros tenemos en la organización tiene que ver precisamente con eso, finalmente la resolución de conflictos cuando hay algún problema entre los trabajadores y la empresa o entre trabajadores. Generalmente nosotros somos la parte que nos toca solucionar esos conflictos. A veces somos parte y otras veces no somos parte, tenemos que ser jueces también. Entonces, en ese sentido, es importante que nosotros vamos desarrollando cierta capacidad de negociación y obviamente siempre orientado a la resolución del conflicto, la resolución efectiva del conflicto, ¿ya? Eh, Como ya lo vimos, me recuerdo en el semestre anterior, por ejemplo, cuando hablábamos de los procesos de negociación que hay en la empresa, sobre todo cuando hay procesos de negociación colectiva, cuando existen los sindicatos y se hace este proceso anual en que se establece un nuevo contrato colectivo, etcétera. Nosotros tenemos que negociar con los trabajadores. Nosotros vamos en representación, nosotros como recursos humanos vamos en representación de la empresa. Entonces, en ese sentido, tenemos que velar por una parte, bueno, los trabajadores tienen ciertas necesidades, tienen cierta exigencia, tenemos que cumplirla, pero también tenemos que velar porque, no sé, no salirnos mucho del presupuesto que tiene la empresa, y obviamente también velar por lo que la empresa nos pide. Entonces, en ese sentido, como yo les señalaba antes, nosotros siempre estamos como al medio, ¿ya? A veces somos parte, a veces somos jueces, pero tenemos que participar de estos procesos de negociación. Entonces, la clase de hoy día está enfocada a eso, ¿ya? Vamos a hacer dos cosas. Primera parte, como siempre, teórica, respecto de los pasos de la negociación, alguna estrategia y cómo se suelen dar estos procesos, ¿ya? Por lo menos la teoría. En la práctica a veces obviamente hay que tomar estos conceptos teóricos y aplicarlos. Es lo que vamos a hacer en la segunda parte de la clase, ¿ya? Vamos a plantear una situación, un conflicto bastante complejo, por decirlo de alguna forma, donde ustedes van a tener que plantear la solución. Primero el paso a paso y después la solución en función de lo que nosotros vamos a ver hoy día, ¿ya? Eso, así que comencemos inmediatamente con la clase de hoy. Ya. Ahí sí. Ya, ahí sí. En primer lugar, todo nace, todo proceso, digamos, todo nace desde un acuerdo, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando hablábamos, por ejemplo, del contrato de trabajo? El contrato de trabajo es un acuerdo, ¿ya? Voluntario, donde las partes fijan cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus derechos, ¿cierto? Entonces, en general, cuando nosotros hablamos de acuerdo, hablamos de eso, de un convenio, de una conversación, que puede ser escrita, que puede ser informal o puede ser formal, respecto de un cierto tema, en que dos partes llegan a una convención, a un acuerdo, ¿ya? Y esto que ustedes están viendo en su pantalla ahora hace referencia a la ruta, al proceso, al camino que debiese seguir un acuerdo para que ese acuerdo sea permanente, se mantenga vigente en el fondo y también sea respetado por las partes que la acordaron, valga la redundancia, ¿ya? Y por eso acá hablo de la ruta del acuerdo, porque obviamente, como les digo, para que los acuerdos permanezcan en el tiempo y se respeten las cláusulas que se hayan acordado en este acuerdo, tienen que pasar por este camino, ¿ya? Que vamos a ir revisando ahora, ¿ya? En primer lugar, tiene que haber una comunicación bilateral efectiva, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir esto? Comunicación bilateral por ambas partes que fluya de manera directa, que sea transparente, clara y efectiva. En la medida que la comunicación no sea efectiva, que las cosas no queden claras, no se hablen en los mismos términos, no se corrobore que el otro entendió, lo más probable es que después vamos a tener problemas al momento de quizá avanzar con estos procesos de negociación o con estos acuerdos que nosotros estamos haciendo, ¿ya? Por lo tanto, siempre tiene que haber una comunicación entre las partes, transparente, efectiva, que sea en el mismo lenguaje, en el mismo tono, cosa que ambas partes entiendan lo mismo,
¿ya? Los procesos de negociación, cuando una parte entiende algo distinto, obviamente quizás va a malinterpretar alguna parte del acuerdo y eso finalmente puede terminar afectando los objetivos que se alcanzaron. Entonces, en ese sentido, primero, importante, la comunicación bilateral efectiva. Esto hace mucho referencia al ejemplo que vamos a ver, al caso práctico que vamos a ver más tarde, ¿ya? Cuando partimos de una comunicación mala, lo más probable es que vamos a tener un montón de situaciones en adelante que nos van a complicar este acuerdo que nosotros desarrollamos con los trabajadores, ¿ya? Entonces, primero, siempre comunicación bilateral clara, efectiva, transparente, idealmente en el mismo lenguaje, y comprobando que la otra parte entendió. Generalmente nosotros cuando tenemos la posibilidad de estar conversando, acordando con alguien y se le está explicando a alguien, una técnica para verificar que esto pase es la corroboración, ¿ya? O sea, tú le explicas a la otra persona, por ejemplo, el acuerdo que ustedes están teniendo y después corroboras. Entonces, ¿entendiste lo que te estoy diciendo? ¿Te queda claro? A ver, ¿qué te dije? ¿Ya? Esa obviamente es una técnica de corroboración para entender de que la otra persona entendió tal cual como tiene que ser la información que yo le entregué. ¿Ya? Información clara bilateral. Chicos, recuerden silenciar los micrófonos. Escucho un micrófono por ahí abierto. Ahí sí, gracias. Segundo, perdón, me pasé. Segundo, cuando nosotros tenemos un acuerdo, tenemos que velar porque esa relación que tenemos con la persona, con la otra parte que hicimos el acuerdo, tiene que mantenerse en el tiempo. En la medida que esa relación se deteriora, lo más probable es que el acuerdo se deteriore, ¿ya? Volvamos al mismo ejemplo laboral. Ya nosotros tenemos un acuerdo firmado, que es un contrato de trabajo, pero que quizá en la medida que la relación empleador-trabajador se va afectando, el clima no es bueno, el trabajador no se siente satisfecho, quizá el trabajador que no está contento en su puesto de trabajo y que ve dañada la relación que tiene con su empleador, lo más probable es que quizá ya empiece a incumplir algunas partes del contrato, empiece a llegar más tarde o empiece a no cumplir con las funciones. Entonces, siempre en la medida que la relación con la otra parte con la que nosotros establecimos el acuerdo se empieza a mermar, se empieza a afectar, lo más probable es que después también tengamos repercusiones en que no se va a cumplir lo que nosotros estipulamos como acuerdo. Entonces también tenemos que velar porque la relación sea lo más sana posible con la otra parte cuando nosotros tenemos un proceso de negociación. Si la negociación, la relación se ve afectada, nuestros acuerdos lo más probable es que también se vean afectados más adelante. ¿Ya? Tercero, tener claridad de cuáles son los intereses reales de ambas partes. ¿Ya? Cuando estamos conversando, cuando estamos negociando, cuando estamos estableciendo un acuerdo, es súper importante que nosotros tengamos claro qué es lo que quiero yo y qué es lo que quiere efectivamente la otra persona. ¿Ya? Porque eso, en el fondo eso va a definir cuáles son los objetivos de la negociación, hasta dónde puedo llegar yo y hasta dónde puede llegar la otra persona. Entonces, en ese sentido, es importante transparentar cuáles son nuestros objetivos al momento de negociar algún acuerdo, pero que también nosotros podamos conocer cuáles son las expectativas que tiene la otra persona, la expectativa real. ¿Qué espera de este proceso de negociación? ¿Ya? ¿Qué espera de este acuerdo? ¿Ya? Cuarto paso, siempre hay que tener un plan B. Acá dice plantear varias opciones. Y eso es súper importante, o sea, en la medida que nosotros estamos haciendo un proceso de negociación, no tenemos que enfocarnos en un único objetivo, y si eso no resulta, la negociación va a fracasar. No, siempre hay que tener un plan B, un plan C, un plan D, etcétera, ¿ya? Porque lo más probable, cuando estemos negociando, sobre todo cuando tengamos algún conflicto con alguna parte, que ninguna de las dos partes pueda obtener el 100% de lo que quiere, y eso es obvio en un proceso de negociación, como lo vamos a ver en la siguiente lámina, eso pasa, ¿ya? Cuando las dos partes quieren ganar sí o sí y no se de nada, lo más probable es que no van a llegar a ningún acuerdo. Y si eso pasa, puede pasar en un proceso de negociación, la idea siempre es tener un plan B. Ok, si ya este acuerdo que nosotros teníamos no lo vamos a poder cumplir, tenemos esta otra opción. Pero siempre manejar alternativas, nunca tener solo una opción al momento de negociar, ¿ya? Quinto, y esto es súper importante, que el acuerdo sea válido. Y cuando hablamos de validez, que sea reconocido y legitimado por ambas partes, ¿ya? Por eso, por ejemplo, cuando hablamos del contrato de trabajo, este contrato es legítimo en la medida que ambas partes lo hayan firmado ante un ministro de fe, que por lo generalmente se da, ¿ya? O los finiquitos también que se tienen que firmar ante la inspección del trabajo o ante un notario, porque tenemos ahí, obviamente, la validez que le entrega este ministro de fe a ese acuerdo, a ese documento que nosotros estamos firmando, ¿ya? Si el acuerdo entre dos partes, una de las partes lo considera ilegítimo, no, esto yo no estoy de acuerdo, nunca estuve de acuerdo con esto yo no lo firmé, esto no lo conversamos en un principio, lo más probable es que vamos a tener un conflicto posterior, ¿ya? Entonces,
esto es súper importante cuando nosotros tengamos algún proceso de negociación, tanto a nivel personal con algún colaborador o nosotros como área de recursos humanos, bueno, con los trabajadores, por ejemplo, tenemos que lograr que esa negociación sea legítima, sea validada y que de alguna forma, o idealmente quede validada frente a un ministro de fe, con la firma, con algún documento en el fondo que respalde que ambas partes conocen los acuerdos y los van a respetar en adelante. ¿Ya? Eso es súper importante. Insisto, si una de las dos partes no legitima el acuerdo, lo más probable es que más adelante vamos a tener algún tipo de situación. ¿Ya? El sexto paso hace referencia también con el cuarto, de tener varias opciones, siempre tener un plan B, ¿ya? Ya, yo voy a negociar, tengo un problema, por ejemplo, ¿ya? Yo como trabajador voy a negociar un aumento de sueldo, ¿ya? Yo, por ejemplo, quiero pedir que me suban un 15% de mi sueldo base, pero siempre hay que tener un plan B, ¿ya? Ya. Por último, si no me suben el 15%, un 10%, pero ese va a ser mi piso de negociación, ¿ya? Entonces, a eso hablamos en el fondo. No ir yo a negociar mi sueldo, por ejemplo, pedir un 15% y si me dicen que no, irme, no. La idea es tener un plan B y obviamente tener una segunda alternativa para poder seguir negociando. Idealmente, siempre cuando nosotros, en este mismo ejemplo, en la misma lógica, por ejemplo, de negociar un sueldo, tenemos que manejar un rango, no tenemos que ir con una cifra fija. Idealmente tener un objetivo, por ejemplo, en este caso que yo le daba, quiero subirme mi sueldo en un 15%, pero tener un piso, o sea, no me voy a bajar de un 10%, o sea, ese va a ser mi piso y de ahí no me mueven, o sea, si no me bajan, si no me suben un 10% mi sueldo, lo más probable es que no lleguemos a ningún acuerdo, ¿ya? Entonces siempre es importante manejar alternativas en caso de que no logremos nuestro objetivo o que nosotros veamos que cuando vamos a negociar algo quizás no podamos obtener el 100% de lo que nosotros estamos pidiendo, ¿ya? Y por último, estos acuerdos tienen que ser velados y tienen que ser garantizados a través de compromisos. Los compromisos, como veíamos ayer, son situaciones en que yo me estoy comprometiendo, valga la redundancia, a cumplir lo que nosotros acordamos. Entonces siempre todos los acuerdos tienen que sentarse sobre la base de que ambas partes establecieron un compromiso y ese compromiso se va a respetar, ¿ya? Cualquiera de estos 7 puntos que nosotros no lo dejemos claro, no queden establecidos, no queden validados, legitimados por ambas partes, lo más probable es que nos vaya a generar algún problema al momento de tener un conflicto o tener que conversar respecto a algún punto de lo que nosotros negociamos. Entonces, en ese sentido, es muy importante que cada uno de estos pasos, de estos 7 pasos, nosotros tengamos claro al momento de negociar, de establecer un acuerdo, como les digo, tanto a nivel personal como a nivel laboral, cuando nosotros tengamos que establecer algunos acuerdos con los trabajadores, etc. ¿Ya? Eso es importante con respecto a esta ruta del acuerdo, cuáles son los pasos que nosotros tenemos que ir siguiendo. Ahora, cuando pasamos directamente a lo que tiene que ver con los conflictos, generalmente hablamos de que hay 5 estilos para poder resolver los conflictos, ¿ya? Que va a depender un poco de muchas variables, en el fondo, cuál estilo nos va a acomodar más a nosotros, ¿ya? Primero, es importante señalar lo siguiente: los conflictos no se tienen que evitar, no se tienen que aislar, como se dice, no se tienen que meter debajo de la alfombra para que no se vean, porque hay muchas empresas que hacen eso. Tienen un conflicto latente, una situación de tensión, pero prefieren mirar al lado para no hacerse cargo. Eso es lo peor que se puede hacer. Los conflictos se tienen que resolver, ¿ya? Y en ese sentido también se malentiende a veces que cuando hay un conflicto, la forma de enfrentarlo es con más conflicto, o sea, o quien grita más fuerte en el fondo, ¿ya? Y eso no es así, no es la forma de solucionar un conflicto. La forma de abordar un conflicto es siempre buscar la solución en conjunto con la otra parte, ¿ya? Entonces, en función de esta lógica, de que hay un conflicto instalado, se identifican desde la literatura, desde la psicología, por lo menos 5 estilos de liderazgo. Nosotros podemos, dependiendo de la situación en la que estemos, adaptando a cualquiera de estos 5 estilos, ¿ya? Cuando estemos en una situación ventajosa, en que nosotros sepamos que tenemos que negociar algo y lo más probable es que tengamos la razón y que vamos a ganar, entre comillas, podemos asumir una actitud quizás, como dice, más competidora, ¿ya? ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos la de ganar, porque sabemos que tenemos los argumentos a favor nuestro, porque sabemos que tenemos datos que van a respaldar nuestro argumento y nuestra petición. Entonces, cuando estamos en una situación de ventaja, obviamente podemos quizás asumir un enfoque más competitivo, ¿ya? Que en el fondo es el que busca ganar.
¿Por qué? Porque yo sé que tengo la razón, porque sé que lo que yo estoy diciendo está validado por la ley, por ejemplo. ¿Ya? Distinto es, y yo creo que muchas veces nos ha pasado cuando tenemos que negociar, pero sabemos que quizás no nos va a ir tan bien. ¿Ya? En el mismo ejemplo, por ejemplo, de ir a pedir un aumento de sueldo sabiendo que la empresa no está tan bien, eso nos pone en un escenario quizás de desventaja al momento de negociar. No es el momento. Por ejemplo, en este mismo momento yo creo que ninguna empresa está pensando dar reajustes, o muy pocas empresas están pensando dar reajustes el próximo año porque en general casi todas las empresas sufrieron pérdidas por el tema de la cuarentena, por el tema de la pandemia, entonces tuvieron que ajustar sus presupuestos. Entonces yo creo que, por ejemplo, nadie ahora está pensando en reajustar sueldos para el próximo año, eso va a ser muy difícil. Entonces, si yo quiero ir a pedir un reajuste de sueldo ahora, el contexto no me es favorable. Entonces quizás este estilo de ser más competitivo, de asumir de que yo tengo las de ganar, no me va a ayudar. Quizás tenga que ir con una postura un poco más humilde, que quizás sea un poco ceder, ¿ya? Ahí vamos viendo cuál de los estilos se acomoda mejor a cada tipo de negociación, ¿ya? Entonces, generalmente el estilo que más utiliza la gente, que más mal se utiliza también, es el estilo competir. Yo voy a negociar y siempre voy a ganar. Si uno va con esa predisposición, lo más probable es que no lleguemos a ningún acuerdo porque la otra parte va a ir con la misma predisposición. Y cuando se da ese ganar por ambas partes, no se llega a ningún acuerdo, ¿ya? Entonces siempre este estilo competitivo no es el más recomendable, pero generalmente se utiliza cuando nosotros tenemos una ventaja, ¿ya? Y tenemos la posibilidad de establecer nuestro argumento por sobre el de la otra parte, ¿ya? El estilo completamente distinto es el de ceder, que también es malo, ¿ya? Porque en el fondo es, ya, para solucionar el problema, y hay mucha gente que hace eso, que frente a una situación, para solucionarlo dice, ya, no importa, cedo, doy 100% mi parte, pero el tema es que se solucione el tema pronto, ¿ya? Eso tampoco es una muy buena estrategia de negociación, ¿ya? Porque no podemos perder, ¿no? Así como no siempre vamos a ganar todo, no siempre también podemos arriesgarnos a perder todo, ¿ya? Entonces, es una mala práctica y muchas personas hacen eso en el fondo, ya ceden, ya sabéis que lo hagan nomás para que sigamos trabajando y podamos seguir trabajando tranquilos. Eso tampoco es un buen estilo, ¿ya? El tercero es evitar. Ese es el peor que yo les decía. Si hay un conflicto, evitarlo es la peor forma. Si hay un conflicto, hay que manejarlo. ¿Por qué? Porque es como cuando, el mismo ejemplo, vamos escondiendo la tierra debajo de la alfombra, pero en algún momento se va a juntar tanta tierra que esa va a salir, ¿ya? Y nos va a ensuciar todo. Entonces, cuando hay situaciones complejas, sobre todo con los equipos de trabajo, nosotros tenemos que ser muy hábiles con eso. Y nosotros, por lo que hablábamos ayer, por este perfil que nosotros tenemos de orientación a las personas, somos bastante perceptibles cuando los equipos están tensos, cuando el ambiente está tenso, cuando la gente no está tan contenta. Nosotros por esta competencia que tenemos dado por nuestro perfil laboral, tenemos la capacidad de identificar eso, ¿cierto? Cuando el ambiente está tenso, cuando las cosas no están bien, y eso inmediatamente hay que reportarlo, ¿ya? Inmediatamente ir a hablar con la gerencia general, con nuestro jefe, ir a decirle, ¿sabe qué? En tal área hay un problema, la gente está tensa, la gente está molesta. Evitar los conflictos solamente va a gatillar que más adelante ese conflicto sea el doble quizás de lo que sea si es que lo enfrentamos de esta manera, ¿ya? Entonces los conflictos cuando se identifican hay que afrontarlo, ¿ya? Y afrontarlo significa identificarlo, preguntarle al área qué es lo que te pasa, cuál es tu problema, y ahí vienen los siguientes estilos, ¿ya? Que o colaboramos con la solución o nos comprometemos, ¿ya? Eso también es algo importante. O sea, si nosotros efectivamente detectamos que hay un conflicto que ya se desató o que hay un conflicto potencial que eventualmente puede generar alguna situación, tenemos que comprometernos a que vamos a hacer algo con respecto a eso, ¿ya? No podemos solamente, así como, ya, conversar, sí, ¿qué pasó? Ok, pasó esto, ok, listo, y lo dejamos ahí. Si nosotros identificamos un conflicto, tenemos que hacernos cargo de solucionarlo también. Obviamente hacerle un seguimiento y de comprometernos en un cierto plazo a entregar algún tipo de solución, ¿ya? O colaborar en la resolución de ese conflicto, ¿ya? Entonces, generalmente dentro de estos estilos, el estilo comprometido, digamos, yo me voy a comprometer a solucionar esto, o el estilo colaborativo, mira, yo voy a ser parte de esto para que tú puedas solucionar tu problema, son los más recomendables, ¿ya? Y como dice allá abajo, siempre el secreto del equilibrio. Nunca ir con esa postura, ya, voy a ganar y de acá nadie me saca de que yo voy a ganar este conflicto, o todo lo contrario.
no, no voy a perder, me da lo mismo, lo importante es que se solucione el problema, si yo pierdo no importa, esas situaciones no se pueden dar, ¿ya? Lo ideal es que nosotros podamos siempre equilibrar estas situaciones y tener una actitud comprometida, sobre todo colaborativa para la resolución de los conflictos y nunca evitarlos, nunca hacer la vista corta respecto de cuando hay una situación conflictiva, o cuando hay un equipo de trabajo que está molesto por alguna situación. Entonces, cuando nosotros vamos a negociar, cuando tenemos algún conflicto y tenemos que negociar, vamos a tener que definir una estrategia. Y esa estrategia va a ser, como yo les decía, en función de nuestra posición. A veces vamos a tener una situación en la que tenemos la posición de ganar, ¿ya? Pero quizás a veces vamos a tener que ceder. Y otras veces simplemente, para solucionar el conflicto, vamos a tener que perder, ¿ya? Pero esa pérdida en función de un bien mayor que va a ser la solución del conflicto. Entonces, de acuerdo a estas estrategias que están acá, que son ganar, ganar, perder, perder, o ganar, perder, perder, ganar, que en el fondo es como qué tanto cedo yo, vamos a ir viendo cada una de la estrategia, ¿ya? Como yo les decía, la primera es siempre el ganar, ganar, donde las dos partes van a buscar ganar. Ese escenario es ideal y es muy poco factible que se dé que en un proceso de negociación ambas partes obtengan lo que quieren, ¿ya? Pensemos en el proceso, por ejemplo, de negociación colectiva que se da entre los trabajadores, sindicalizados o no, y la empresa, donde generalmente los trabajadores van con un petitorio ante la empresa y le dicen, ya, esto es lo que nosotros queremos agregar al contrato colectivo de este año. ¿Ya? Entonces, ¿qué quieren los trabajadores? Que le cumplan el 100% de lo que están pidiendo su petitorio, siempre. Por otra parte, la empresa, ¿qué va a querer la empresa? Reducir los costos y ojalá no tener que gastar mucho en cosas que quizás no tienen presupuestadas, ¿ya? Entonces, en ese escenario, el ganar-ganar va a ser imposible. ¿Por qué? Porque los trabajadores van a querer tener todo lo que está en el petitorio sin ceder nada, y la empresa va a querer no gastar más plata de la que tiene, porque generalmente estos petitorios los trabajadores implican que la empresa tiene que meter la mano al bolsillo y desembolsar más dinero, ¿cierto? Lo que tiene que ver con beneficios, etc. Entonces, en ese escenario, si las dos partes están en esa posición de ganar-ganar, yo no transo, si a mí no me dan todo lo que quiero, los trabajadores, nos mantenemos en huelga, y por otra parte, si la empresa está también en esa posición estable, digamos, de decir, no, yo no voy a gastar ni un peso más de lo que tengo presupuestado, esa negociación no va a llegar a ninguna parte, ¿cierto? Entonces, ese escenario no es el más propicio, ¿ya? Para ganar. Entonces, generalmente, cuando se dan estos procesos de negociación, ¿qué es lo que hace el sindicato, que es finalmente el que representa a los trabajadores? Construye un petitorio, efectivamente, y su primera petición, para que la redundancia, va a ser que la empresa cumpla el 100% del petitorio, ¿ya? Pero, ¿qué hacen los sindicatos? Dentro de este petitorio, de todos estos requerimientos que ellos están pidiendo, generalmente identifican los que son transables y los que no. Entonces, los que no son transables son, ya, estos puntos de acá, la empresa los tiene que dar sí o sí, pero quizás estos de acá, los que consideramos como quizás no imprescindibles, los podemos ceder. Entonces, ahí el sindicato está planteando una situación que favorece la negociación, porque está diciendo, ya, esto sí o sí lo queremos, pero quizás esto, si la empresa no está de acuerdo a entregarlo, lo podemos obviar y quizás lo podemos dejar para el próximo año, ¿ya? ¿Se fijan? Entonces ahí ya no, el sindicato no va con esa mentalidad, ya yo voy a ganar 100%, sino que en el fondo ya tiene definido, en caso que la empresa le plantee una respuesta negativa, qué es lo que puede negociar, qué es lo que puede sacar del acuerdo en pos de sí conseguir quizás lo que ellos consideran como lo no negociable, ¿ya? Ahora, el ganar-perder o el perder-ganar es el escenario que generalmente pasa. O sea, nosotros siempre cuando vamos a negociar a nivel personal o a nivel de, como por ejemplo, como recurso humano representante de una empresa, tenemos que siempre saber que vamos a tener que ceder en algo, ¿ya? No, insisto, nunca vamos con esa mentalidad de que siempre vamos a obtener el 100% de las cosas, nunca se vamos a conseguir acuerdos. Generalmente los acuerdos se logran en la medida que las partes ceden, ¿ya? Y logran bajar sus expectativas quizá a un nivel medio, pero que ya ese nivel medio les permite establecer un acuerdo, ¿ya? Cuando las expectativas están muy altas y ninguna de las dos partes quiere ceder, ese acuerdo no se da por ninguna parte,
¿ya? Y generalmente los procesos de negociación parten así, ¿ya? Esta parte plantea su petitorio, esta otra parte plantea su petitorio, no hay acuerdo y hasta ahí llegó la conversación, ¿ya? Pero en la medida que esas expectativas vayan bajando, vamos a llegar a un punto de equilibrio en que decir, ya, aquí sí nos podemos poner de acuerdo y efectivamente el acuerdo se va a pactar, ¿ya? A eso nos referimos cuando hablamos de ganar-perder o de perder-ganar, ¿ya? Tenemos que estar dispuestos siempre a ceder una parte, ¿ya? Pero sin perder. O sea, yo cedo, pero siempre tener un punto límite, ¿ya? Una base. O sea, yo cedo hasta acá, pero más allá de eso no voy a ceder porque si no ya voy a empezar a perder, que tampoco la idea de una negociación es perder, ¿ya? Que es el tercer escenario, ¿ya? Y generalmente eso pasa cuando las negociaciones no son fructíferas, cuando no llegan a acuerdos, ¿ya? Finalmente las dos partes terminan perdiendo, ¿ya? Entonces es importante siempre cuando nosotros nos vamos a enfrentar a un proceso de negociación, y que el mejor ejemplo que yo les comentaba, esta negociación colectiva que se da todos los fines de año en la empresa, es tener una parte que son los no negociables, es decir, yo me voy a quedar con esto, pero siempre tener una parte que yo soy capaz de negociar, ¿ya? Y la empresa, por otra parte, también va a estar dispuesta a decir, ya, quizás yo voy a aumentar mi costo en beneficio máximo un 15%, si es que el sindicato sí me lo exige, ¿ya? Pero no voy a aumentar más de un 15%, ¿ya? Y ese va a ser mi tope para negociar, por ejemplo. Entonces, generalmente la empresa que hace, ya, voy a aumentar un 10% de los beneficios, cosa tiene un margen de 5% más si es que el sindicato no lo acepta. Entonces, siempre hay que tener, como lo veíamos también en la ruta de la negociación, una alternativa. Siempre hay que barajar varias alternativas. No tenemos que ir con una sola idea fija a negociar, porque lo más probable es que nos vamos a encontrar con un proceso que no va a ser muy fructífero y que finalmente no va a cumplir nuestras expectativas, ¿ya? Ahora, esta matriz la encontré muy buena porque señala lo mismo, ¿ya? Es una matriz de comunicación afectiva, definiéndola en concepto, por ejemplo, ¿ya? Tenemos dos ejes. El que está acá a la izquierda dice respeto hacia el otro, ¿cierto? Más, menos. Y abajo hay otro eje que dice respeto hacia uno mismo, que también tiene un menos y un más, ¿ya? Entonces, y hay 4 cuadrantes, según el tipo o la actitud que nosotros definamos con la que vamos a negociar, ¿ya? Por ejemplo, la primera, que está definida como sumisión, cuando hablamos de sumisión es una persona que es sumisa, que sumisión viene de someter, como que yo me someto a la otra persona. Si se fijan, tienen marcado el tú ganas con un ticket y el yo pierdo con una X. Eso es sumisión. O sea, ya, aquí yo llevo la de perder, me someto a ti, a tu decisión, a tu definición, etc. ¿Ya? Obviamente esa es una posición o un tipo de comunicación que seguramente nos va a llevar a perder cualquier tipo de negociación. ¿Ya? La evasión, la que está abajo, si se fijan, tienen una X de los dos. ¿Por qué? Porque la evasión hace referencia a no atacar el problema, ¿ya? O sea, ya, perdemos los dos, el conflicto sigue. No nos estamos haciendo cargo del problema, no nos estamos haciendo cargo del conflicto, sino que estamos asumiendo que las dos partes van a perder. Evadir un problema significa que las dos partes van a perder. Ese es el peor. Si se fijan, por eso está en la matriz con los dos menos, porque tiene el signo menos de respeto hacia el otro y el signo menos con respeto a yo mismo, a sí mismo, ¿ya? La asertividad, que es el escenario ideal, ¿ya? Cuando las dos partes son muy asertivos, son muy empáticos y logran un acuerdo entre las dos partes, que es el escenario más difícil, ¿ya? Pero si las dos partes que negocian son asertivos en lo que plantean, pueden llegar a eso, ¿ya? Y por último, el cuadrante de la agresividad hace referencia a lo que decía yo voy a ganar y tú voy a perder. Y esa es como la actitud que yo voy a tener al momento de negociar. Eso tampoco nos va a llevar a un camino muy fructífero, ¿ya? Tratemos siempre de ser asertivos, ¿ya? Y de respetar en función de esta imagen que yo tengo acá, ¿ya? La fórmula siempre va a ser asertivo y ser empático, ¿ya? Son las dos claves para que la negociación pueda llegar a una resolución que sea equitativa y que sea buena para ambas partes, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nosotros somos asertivos, recuerden que cuando hablamos de asertivos, utilizar la palabra justa en el momento adecuado, vamos a decir las cosas bien, claras, transparentemente, desde nuestro punto de vista, ¿ya? Pero a eso le sumamos la empatía.
Porque cuando nosotros negociamos y estamos pensando solamente en nosotros, pero no nos ponemos en la cabeza del otro, o en el sentimiento, o la posición del otro, nunca vamos a llegar a un acuerdo. Porque nosotros también, para poder negociar, tenemos que entender en qué situación está el otro, ¿ya? En qué parada está, como se dice en el lenguaje común, ¿ya? Si no entendemos eso y nos quedamos solamente con nuestra idea, no vamos a lograr ningún acuerdo. Entonces, nosotros tenemos que tener la capacidad de dar a conocer nuestro punto de vista de manera asertiva, con argumentos, con datos, con un lenguaje y las palabras precisas, junto con entender lo que el otro quiere, ¿ya? Si yo no entiendo lo que el otro quiere en el momento de negociar, lo más probable es que no podamos llegar a ningún acuerdo, ¿ya? Entonces aquí la fórmula, que no lo digo yo, en el fondo lo dice la psicología, más eficiente para poder negociar es precisamente esta: asertividad más empatía. Doy a conocer mi punto de vista transparentemente, muy claro, entendiendo siempre cuál es la necesidad y la motivación del otro. Y eso es como la fórmula ideal que nosotros tenemos para poder negociar, llegar a un acuerdo, ¿ya? Y en función de eso, yo tengo un ejercicio práctico que está acá, y que es una situación típica y que ustedes van a tener que trabajar, ¿ya? ¿En qué consiste esto? Es un caso, ¿ya? Y lo van a tener que ustedes trabajar en conjunto. ¿En qué consiste el caso? Una situación extrema, pero son situaciones que a nivel de recursos humanos nos pasan y que tenemos que nosotros saber manejar, ¿ya? ¿Qué dice el caso? Hoy ustedes llegaron a su oficina, como todos los días, y al ingresar al edificio se encuentran con un grupo de trabajadores nuevos que están evidentemente molestos y exigen hablar con alguien de recursos humanos. Ya, esa es la situación. Entonces, el grupo de trabajadores se reúne con el equipo de recursos humanos, que son ustedes como curso, ustedes son el equipo de recursos humanos, en una oficina, y le plantean su molestia, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos eran trabajadores nuevos, recibieron su primer sueldo y lo que recibieron es menor a lo que ellos se les había ofrecido cuando participaron del proceso de selección. Ese es el problema, ¿ya? Después de un tiempo de conversación, se logra identificar el problema. A este grupo de trabajadores se les informó que el sueldo bruto correspondía a su sueldo líquido, por lo tanto esperaban un monto mayor al que recibieron, ¿ya? ¿Qué decir? Aquí Recursos Humanos se equivocó. Entonces, cuando estaban haciendo este proceso de selección, en vez de decirle que, no sé, los 500.000 pesos eran brutos, le dijeron que los 500.000 pesos eran líquidos. Entonces los trabajadores esperaban 500.000 pesos líquidos, pero cuando recibieron su primer sueldo era menor que eso. ¿Por qué? Porque era bruto y sobre eso le habían hecho los descuentos, ¿ya? Entonces, considerando que efectivamente hubo un error del área de recursos humanos, los trabajadores exigen que se les pague lo que se les ofreció, ¿ya? Y como medida de presión señalan que no realizarán ninguna labor hasta que se solucione el problema, ¿ya? Situación compleja, es muy extrema, pero estas cosas pasan. A mí me ha tocado muchas veces enfrentar situaciones puntuales, ¿ya? De que a los trabajadores se les dice una cosa y después la empresa pasa a otra, ¿ya? Y esto generalmente pasa cuando las empresas son grandes y, por ejemplo, el área de selección no conversa con el área de contratación. Entonces, en selección le dicen una cosa que no tiene nada que ver con lo que finalmente le ofrece la empresa. Eso pasa, ¿ya? Esto es un caso extremo, porque ya está hablando de lucas, que obviamente todos trabajamos por plata y hay una diferencia en lo que los trabajadores esperaban, y obviamente hay una molestia por parte de ellos, ¿ya? Entonces, ¿qué van a tener que hacer, chicos? Ustedes, yo me voy a ir 10 minutos para que ustedes como curso se pongan de acuerdo en dos cosas. Primero, un paso a paso. ¿Qué tendrían que hacer? Máximo 5. O sea, este es el problema. Y ustedes como recursos humanos tienen que definir cómo vamos a avanzar, cómo vamos a resolver. Entonces tienen que definir un máximo de 5 etapas de qué acciones van a hacer, ¿ya? Y segunda parte, tienen que presentar la solución a los trabajadores de manera asertiva y de manera empática, ¿ya? Ocupando lo que estábamos hablando nosotros ahora, ¿ya? Entonces, para esos efectos, el representante de los trabajadores voy a ser yo, ¿ya? Y ustedes me van a tener que entregar a mí la respuesta y yo ahí voy a ver, en función de lo que ustedes me planteen, si la tomo o no la tomo como representante de los trabajadores, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer, chicos? Los voy a dejar 10 minutos para que ustedes... ¿cuánto hay ahora en clase? Hay poquito, ya.
puedan, ojalá entre todos, participar. Hay poquitos, sí, yo creo que igual entre todos pueden participar, para establecer primero el paso a paso. ¿Qué es lo que van a hacer? Tienen este incendio, porque este es un incendio, ¿ya? Y tienen que resolverlo rápido. ¿Por qué? Porque los trabajadores están ahí y no se van a mover de ahí hasta que ustedes resuelvan el tema. Entonces, si no se presentan a trabajar, van a empezar a sonar los teléfonos porque no han llegado los trabajadores, ¿qué pasó? Y se va a armar una situación más grande. ¿Ya? Entonces, tienen que ser rápidos en definir qué van a hacer, ¿ya? Y por otra parte tienen que plantear la solución, ¿ya? Entonces yo les voy a dejar 10 minutos para que ustedes planteen las dos cosas. Máximo 5 pasos, tienen que definir etapa por etapa. ¿Qué van a hacer para resolver el problema? ¿Ya? Y en segunda etapa, en la segunda instancia, me tienen que entregar a mí, como representante de los trabajadores, la solución que ustedes pensaron que iba a ser la más adecuada. ¿Ya? Consideren, ojo, claro, aquí lo más fácil puede ser, sí, te vamos a pagar lo que tú dijiste, pero ¿la empresa estará dispuesta a eso? Hubo un error de recursos humanos, consideren ese factor también, hubo un error, y que viene del área donde ustedes trabajan, ¿ya? Y que no necesariamente lo cometieron ustedes, pero cuando un colega, un compañero se equivoca, el equipo tiene que responder, ¿cierto? Entonces también hay que ponerse en ese plano, de que hubo un error, ¿ya? Y no necesariamente, claro, lo más fácil puede decir, para resolver el problema, les vamos a entregar las lucas, pero quizás ese no es el escenario. Porque van a tener que ir a hablar con su jefe, a decirle, mira, ¿sabes que nos equivocamos en esto? Ahí, ustedes van a tener que en el fondo definir el paso a paso. ¿Ya? ¿Queda claro, chicos? ¿Sí? Ya. Tengo las 11:10. Vuelvo, yo los voy a dejar, porque la idea es que yo no escuche qué es lo que van a definir, ¿ya? Yo me voy a ir, vuelvo a las 11:20 y me tienen que comentar el paso a paso y la solución que ustedes le van a entregar a los trabajadores. ¿Ya? ¿Estamos claros? Ya, ok. Los dejo entonces. ¿Quién puede anotar el paso a paso? Entre todos, pues anotémoslos todos en el cuaderno, pero yo creo que tenemos que escucharnos entre todas y dar una idea del paso a paso. Yo, para comenzar, opino en que debemos transparentar el problema con nuestra jefatura directa, porque él acaba de hablar en la clase que es importante transparentar y tener esta comunicación fluida, porque si hacemos algo y necesitamos comunicarnos con el departamento de finanzas, por ejemplo, finanzas quizás va a pedir autorización en nuestra misma jefatura, preguntar y después van a decir, oye, yo no sé nada. No sé qué opinan ustedes. Sí. Y asumir que Está bien. cometimos un error igual. Sí, eso. Claro. Anotémoslo Eso. todo. Sí, anotemos la idea, ya. Ya. Transparentar el problema con nuestra Con la jefatura jefatura. y reconocer, ¿cómo dijiste, Cami? Y asumir el error. Eso. Ya. ¿Alguien más? Llegar a un acuerdo con los trabajadores. Al final, yo creo que más que todo que llegar a un acuerdo es como informar del sueldo bruto, del por qué se descontó y como dar una breve información, ¿cachai? Y como que decirle a los empleadores que vamos a llegar a un acuerdo donde hayan ambas ganancias. Yo creo que si le dijimos ese sueldo, no lo van a querer su sueldo. El sueldo que les venía. Por eso, pues llegar a un acuerdo con ellos. Por eso, pues, a eso es lo que voy con explicar el tema del sueldo bruto y el por qué Claro. se le hizo los descuentos. Pues. La cosa sería llegar a una Son descuentos legales. Son descuentos legales. Donde ambas partes ganen, pues, ¿cachai? Sí. Sería Entonces eso, explicar manifestar los intereses reales de ambas partes. Claro. Como Y enfrentar un demostrar, diálogo. con datos. Claro, un diálogo.
Porque el profe dice que hay que aplicar los Porque 5 pasos de los 7 pasos de la ruta del acuerdo, ¿verdad? Que yo me Máximo 5 pasos. Claro, que yo me conecté un poquito atrasada. Entonces, yo igual me conecto atrasada. la Vale habla de transparentar con nuestra jefatura. Luego viene el paso de la comunicación bilateral efectiva. Dialogar. Claro, pues por eso ahí yo en la comunicación digo llegar a un acuerdo con los trabajadores. Es que antes de llegar a un acuerdo tenemos que dialogar primero Claro, con ellos. ambas partes deben presentar su Dialogar, Claro, donde nosotros yo creo que reconozcamos, dialogar y informar también. claro, eso, dialogar, Dialogar, escuchar, dialogar, escuchar. Dialogar, Apaguen los micrófonos. yo creo Chicos, que los que no están hablando y están con los Sí, por micrófonos favor. prendidos, Creo porfa. Escuchar y dialogar podríamos poner. ¿Qué dices o tú, Beatriz? agregarle, porque dialogar, y dialogar, es una comunicación comunicar efectiva, también, chiquillas. una Entonces, parte fundamental. debiéramos escribir dialogar como comunicación efectiva. No sé qué opinan ustedes. Ya, Sí, dale, el segundo yo paso. digo lo ese. mismo. Dale, el segundo paso. Pero también hay que pensar que no podemos tomar decisiones solas, por ejemplo, en el fondo de lo que dicen negociar con el trabajador. Yo creo que igual nosotros no podemos tomar decisiones. Por eso dijimos que vamos a hablar con la jefatura, po. Por eso Claro, dijimos por eso. primero. Sí. Por eso. O Transparentar con la podría jefatura. llegarse, o también otra opción podría llegarse a otro acuerdo por el malentendido, ¿cachai? Como un bono por las molestias. Ya, O miren, Si la como jefatura un, está de un acuerdo. beneficio que sea para el empleador. O quizás también podría ser que el próximo mes hacer un reajuste y cancelar la diferencia. También podría ser una buena opción. miren, Sería como ponerse en el lugar de los trabajadores, po. Eso podríamos Claro, poner en el por siguiente eso. paso. Y explicamos ahí miren, por qué. lo que pasa es que hay que crear 5 pasos, ¿no es cierto? Lo primero es, yo estuviera en el lugar, porque nosotras estamos ahora resolviendo este problema y hay que ir de importancia, de lo más importante a lo que podemos empezar a resolver nosotros. Entonces, lo primero es comunicar a nuestra jefatura directa sí o sí. Segundo, conversar con el trabajador con una comunicación efectiva en donde nosotros le vamos a informar, en donde nosotros vamos a reconocer nuestro error y en donde también vamos a llegar a una solución. El tercer paso sí o sí va a tener que ser hablar con el Departamento de Finanzas y llegar a un acuerdo en donde la gratificación legal que se le da mensualmente a todos los trabajadores, este mes el sueldo ya se dio y no se puede hacer nada. Pero el próximo mes se le puede pagar una diferencia del sueldo de lo que no se le dio este mes, quizás con un aumento en la gratificación legal para estos trabajadores, y durante el mes que ellos no recibieron este sueldo líquido, que esperaban ellos 500 lucas, podemos conversar con nuestro departamento de bienestar y decirle, oye, tuvimos un error nosotros como recursos humanos, le vamos a dar todos los días vales de colación. Entonces va a ser un gasto menos para ellos. Eso me refería con beneficio. Y pagarle los pasajes. Vale. Esa Pero sería como ya la solución del conflicto. Vale, en el paso 1 no se está hablando con finanzas o solamente con jefatura. No, yo pienso que con jefatura, yo creo que con gerente. No con el departamento de finanzas. No, yo creo que en segundo Ah, ya, lugar entiendo. debiera ir en tercer lugar coloquemos hablar con departamento de finanzas, con jefatura de finanzas. Claro, Y porque ahí se debería decidir si se va a hacer por Claro. el mes siguiente dar como la bonificación de lo que no se le Claro. pagó o lo que tú estás planteando de los bonos, de los vales de colación. Y pagarle los que pasajes. ahí Claro, hay que decidir cómo va a ser, por si va a ser como un reajuste el próximo mes del sueldo o bien los vales de colación mensual con bienestar. Es que yo creo que Creo tenemos que que la definirlo mejor ahora. opción sería un Definámoslo vale de ahora. colación. Sí, yo creo que definámoslo Creo que ahora la mejor opción sería un vale de colación o un vale de transporte. Cosa que también los trabajadores se sientan interesados o motivados por estar en la empresa. Ya, eso Claro, sería el Porque esa solución tiene que ser ahora ya. Entonces, porque- todas estas cosas que estamos haciendo de ir a hablar con finanzas y todo, se supone que ya obviamente nos dieron la autorización de jefatura, Sí, ¿cierto? claro, Ya. por eso hablamos con Sí. jefatura, Bien. después vamos a dialogar con, yo creo que
no sé si el diálogo con el trabajador debiera estar enseguida de hablar con la jefatura, ustedes lo dejarían como ya cuando No, tengamos la yo creo solución. que deberíamos Yo poner creo que cuando tengamos la jefatura, solución, hablar al último con el personal. yo creo que Pero el igualmente, paso 1, vale, igualmente es bueno saber, yo no sé, creo que igualmente es bueno comunicarse con los trabajadores para ver también en qué posición están, Claro. porque de eso va a depender el éxito, de lo que nosotros le ofrezcamos. eso es el diálogo, por eso Eso yo todo es decía, el diálogo. yo Vemos decía que diálogo están con los en una trabajadores. posición súper negativa, lo más probable es que nuestra negociación con los vales de colación fracase. Claro. Entonces nosotros tenemos que tener una comunicación con ellos para saber en qué postura se encuentran, cuáles son sus reales Por eso el intereses punto 2 o es su el petición, diálogo. y Ya. luego de eso, Colaborar con ellos entonces hablar con podría ser. jefatura de finanzas, y la comunicación final sería para comunicarle ya la decisión o el beneficio que van a obtener. Claro, Pero hay que tener claro en qué Así que nos posición queda un minuto. ya. ellos están Oye, allá. es Ya, verdad lo que entonces, dice ¿qué vamos a la hacer? Bea. Dejémoslo El primer como paso. estaba, porque es verdad lo que dice la Bea. Si no conocemos en qué para va a estar el trabajador, va a Sí, ser muy sí. difícil en la finanza Sí. perder el tiempo Sí. si los cabros no van a querer. Claro, Ya, porque exacto. si ellos quieren irse a huelga, algo así. claro. La El tercer diálogo cuarta podría nomás, ser diálogo. soluciona el problema. Soluciona el tercer problema podría paso ser va a la cuarta. plantear al Departamento de Finanzas si nos pueden cooperar con vales de colación, un aumento en la gratificación el próximo mes para solventar la diferencia. Y en bienestar podríamos conversar algún beneficio extra. ¿Qué podría ser en una empresa un bienestar bueno para el Pero es que trabajador? los vales de colación ya no están en bienestar. Pero ¿tú crees que se va a conformar con un vale de colación? Oye, resolución de conflicto es como que recibáis medio millón, 1 millón, ya pues no sean mediocres, pónganse la mano No, en el pero es que hay que bolsillo. ser realista. Hay que ser realista. Bueno, ahí es. Sí, No pues, creo que una sí, empresa te resolución vaya a de pasar conflicto, así ¿tú un crees presupuesto. que todos son beneficiados? Todos los trabajadores no salen salen todos beneficiados, siempre. Sí, pero estamos hablando en este punto, pues, en esto puntual tenemos que resolver. Y en este punto estamos en una oficina. Podría con ser unos un ganar y ganar, po. ¿Cómo? Podría ser un ganar y ganar, porque aunque hayan tenido la molestia por el tema de la remuneración, igual van a salir ganando porque se le va a acceder a algún bono, No, ¿cachai? yo creo que tenemos que ser asertivos, tenemos que ganar nosotros y tienen que ganar ellos. O sea, nosotros eso, tenemos que pues, ganar Por eso haciendo te nuestro estoy trabajo. diciendo, pues ganar y ganar, pues. Ya, No, pero eso ¿qué va a es pasar después? asertividad. Yo gano, tú ganas. ¿Qué va a pasar después? Esto se va a resolver por un mes, pero ¿qué va a pasar después si al trabajador le dijeron que él iba a recibir Chicas, un minuto más. 500.000 pesos? ¿Y qué va a pasar después? ¿Qué va a Sí, pasar? porque Estamos esa es la solución. hablando Po. del mes Nosotros nomás, po. estamos dándole solución por este mes que el sueldo ya se pagó y nosotros no podemos reanudar nuevamente el sueldo. El próximo Sí, mes está bien, se está arregla bien. el contrato, se arregla el contrato el mes siguiente y se sigue pagando lo que era de acuerdo nomás. Si nosotros eso Claro, vamos a en el fondo, Ya. en el fondo es asumir, tratar de buscar una solución al error que hubo. Inmediata, claro. Pero el Tiro. trabajador Claro. ya el otro mes va a saber Entonces que proponer. era sobre el sueldo bruto. Claro. Perdón, entonces el trabajador ¿Y si ya va no a tener acepta claro el que el próximo trabajador mes no va a eso? ser los 500.000 pesos. Y Es si no Porque que- sabe que va a ser del sueldo bruto. Claro, lo que pasa, Sandra, es que si el trabajador no quiere, claro, está en toda su libertad. Pero como error de nosotros, también podríamos plantearle a la jefatura que nosotros ofrecimos ese sueldo. Entonces, ya. si es un candidato Eso- idóneo a y eso vale voy. la pena y viene con el desarrollo, paguémosle las 500 lucas. Vale, lo que pasa es que yo voy al hecho de que por lo general nosotros a veces hay mucha gente que va a un trabajo por cierta cantidad de plata. Sí, Y po. si a ti te dijeron, tú vas a ganar 500 y después te dicen que no vas a ganar 500, entonces por eso te digo, si acepta o no, a lo mejor a eso voy, ¿ya? Sí, sí, Ya, te pero entiendo. ahora tratemos de buscar las soluciones, no vamos a ver si lo aceptan o no. Tratemos de buscar los pasos para llegar a tratar de un Vale, acuerdo. nos falta el nomás. paso Tiempo, 4 y el paso 5. tiempo. Ah, no hay tiempo. Ya.
Primero, ¿les costó mucho ponerse de acuerdo? Sí. No, No, para nada, ¿cómo se le ocurre? No. Ya. ¿Lograron cumplir con las dos tareas? ¿No? yo digo Amelia. que sí, pero, o sea, sí, pero faltó como elaborar, estos son los 5 pasos y estas son las soluciones, pero las tenemos. Ya, partamos por eso. Primero, con respecto a los pasos. Primero, uno que hable. ¿Alguien estaba tomando nota? ¿Cómo para- Valeria. ¿Valeria? Ya, tú vas a hablar. Primero, ¿establecieron los pasos por lo menos? ¿Le dieron un orden cómo lo harían? Ya. Sí. Ok. ¿Qué es lo ¿Se los primero que menciono? harían? Uno, Ya. el primero. Lo primero es transparentar el problema con nuestra jefatura directa, ¿ya? Y también asumir el error, indicando en que finalmente nosotros nos equivocamos, dictaminamos un monto para un contrato de trabajo, el que ya estaba, ¿cómo se llama?, firmado, entonces en ese sentido hay que hacer modificaciones también para el mes siguiente, y también solicitando autorización para hacer modificaciones y soluciones inmediatas. Pero el orden. El primero sería transparentar el tema con la jefatura, ¿cierto? Eso es lo primero. Y Exacto. asumir que hubo un error. Exacto. Ya. Después, el segundo. El segundo paso es dialogar con los trabajadores con comunicación efectiva. O sea, indicándoles en que, o sea, nos referimos en comunicación efectiva en que nosotros les queremos informar, en que nosotros también los queremos escuchar a ellos y también resolver este inconveniente. ¿Ya? El tercer paso es gestionar de manera inmediata con el Departamento de Finanzas un presupuesto para ingresar en el mes siguiente una gratificación legal, un aumento de la gratificación legal extra para hacer como esta diferencia, para llegar al tope de la diferencia del sueldo de los 500.000 pesos. Ese es el plan A. Si Finanzas nos dice que el presupuesto no está apto para pagar los 500.000 pesos mensuales, tratar de llegar a una solución en donde quizás podamos encontrar un aumento en los pasajes, costear gastos de pasaje. Muy bien. Perfecto. Ya. Además de los vales de colación. Sí, Ya. es que falta el paso 4. Ese sería el tercero. ¿Y el 4 sería? El 4 es también entablar una comunicación directa con el Departamento de Bienestar de Recursos Humanos, en donde ellos nos permitan entregar de manera inmediata, para solucionar de manera inmediata, vales de colación y algún beneficio para las familias, puede ser colegio, salud, descuentos que sean notorios para el trabajador, pero nos enfocamos más en los vales de colación para que ellos puedan tener diariamente un vale extra y nosotros colaborar en ese sentido, y también un vale como de pasajes que sea de inmediato. Generan esos 4 pasos, ¿cierto? Sí. Ok, dejémoslo hasta ahí. Después pasamos a lo segundo, que tiene que ver con la comunicación a los trabajadores de cuál sería la solución. Vamos a analizar las definiciones que ustedes hicieron, ¿ya? Entonces, en líneas generales, excelente trabajo, porque entiendo que lo que hicieron es lo que hay que hacer. Me sorprende que lo hayan hecho bien. Primero, siempre en una situación compleja hay que avisarle al jefe. Nunca nos podemos quedar, como se dice, con la pelota nosotros, ¿ya? Porque después este tema más adelante explota y el jefe te dice, ¿por qué no me avisaste? El problema lo vamos a tener nosotros. Y efectivamente, como ustedes bien lo plantearon, es transparentar y asumir que cometimos un error. Eso pasa, ¿ya? Y me acuerdo que tenían un jefe que decía, mejor ponerse la nariz de payaso una vez que ponerse colorado 1000 veces. Entonces, efectivamente, en este caso se aplica eso, ¿ya? Nos equivocamos, lo asumimos con el jefe, lo transparentamos y lo comunicamos, porque inmediatamente también, obviamente, no quedamos solamente con la pelota nosotros, como se dice,
También vinculamos a nuestro jefe y obviamente cualquier decisión que tenga que ver con las decisiones tenemos que estar apoyados por nuestro jefe. Así que, el primer paso es lo que hay que hacer. Siempre, situaciones conflictivas, levantar inmediatamente con la jefatura que corresponde. Muy bien. Segundo, dialogar con trabajadores, escuchar y resolver. Entiendo que el segundo punto hacía referencia a plantear una escucha más que entregar una respuesta, ¿cierto? Porque del paso 3 y 4 vienen las soluciones que ustedes están ofreciendo. Entonces, claro, es bueno, como se dice, prestar oreja en el sentido para que los trabajadores se sientan escuchados, ¿ya? Empatizar, hacer énfasis en la empatía y que entiendan su situación y que se van a hacer cargo. Eso es importante el concepto, nos vamos a hacer cargo, ¿ya? Y en ese sentido, como decíamos ahí en las láminas anteriores, comprometernos, pero esos compromisos tienen que ser con fecha, con algo concreto. Es decir, ya no decir lo vamos a ver, porque si lo vamos a ver generalmente queda en el aire, establecer con fecha. O sea, yo me comprometo quizás de aquí a 48 horas más tener una respuesta, ¿ya? Porque el objetivo también era sacarlos de esta situación de protesta que ellos tenían de no trabajar. Entonces, claro, efectivamente, ponerle oreja y decirles, mira, dame un plazo de 48 horas, yo sí te voy a entregar una solución, pero dame un tiempo porque esto no es rápido, me parece súper bien, ¿ya? Y el tercer y cuarto paso me parece genial lo que definieron, porque efectivamente a veces no pueden haber lucas porque el presupuesto de remuneraciones por lo general es fijo. Entonces si es un imperativo mayor y se nos va a generar un tema, igual siempre va a estar la opción de que el jefe te va a decir, ya, paguémosle eso, pero también te va a generar un tema porque seguramente tiene otros trabajadores que ganan lo mismo y va a tener que subir el sueldo a todos. Entonces, ahí te puede generar una situación compleja. Entonces, lo que plantean ustedes de quizás no subir el sueldo directamente, lo que implicaría un costo en el presupuesto de remuneraciones, pero sí suplirlo con otras cosas que finalmente igual impacten en el bolsillo del trabajador, como beneficios, descuentos, convenios, es la mejor solución, porque quizás en términos de costos para la empresa va a ser más barato, porque generalmente estos convenios tienen un costo menor para la empresa, que es traspasarle directamente la plata al trabajador. Entonces, finalmente, lo que le interesa al trabajador es su bolsillo, ¿cierto? Que tenga ese dinero que él pensaba que lo iba a tener en su bolsillo, que finalmente se fue a cotizaciones, lo pueda tener disponible. Entonces, si le entregamos beneficios que le permitan suplir esa brecha que quedó en su sueldo, excelente. Así que muy bien, la felicito porque estuvo muy, muy bien elaborado el trabajo, precisamente en cuanto a la estructura y en cuanto a los beneficios, ¿ya? Porque aquí lo más fácil es decirle, mira, yo te voy a pagar lo que te dije, pero esa solución es imposible porque te genera todos estos temas. Cambiar el presupuesto, y si a un área tú le dices que le va a subir el sueldo, después vaya a tener a todo el área golpeando la puerta y por qué, y nosotros no. Entonces siempre hay que ser cauto con eso, con lo que se ofrece. Y lo que ustedes están ofreciendo como medida alternativa me parece bien, ¿ya? Ahora, segunda parte. De tener esta definición, ¿cómo se lo comunicarían a los trabajadores de manera asertiva? ¿Tienen algo redactado? ¿Tienen alguna idea, algún concepto de cómo sería la comunicación a los trabajadores? Usted nos dice, o sea... ¿Cómo se diría directamente? Claro, por ejemplo, yo soy el representante de los trabajadores, me estoy reuniendo con ustedes, y yo estoy esperando que ustedes me entreguen la respuesta porque yo no sé nada de lo que ustedes conversaron, entonces me tienen que indicar qué fue lo qué respuesta le van a dar a los trabajadores. Entonces, esa es la idea aquí ahora. Que ustedes me comuniquen como área de recursos humanos. No sé si alguno de ustedes quiere representar. Sí, ojalá otra persona distinta a Valeria, porque Valeria ya presentó el paso a paso. Ojalá otra persona pudiera también asumir esta comunicación a los trabajadores. O más de uno, quizás, entre dos se puedan complementar, no sé. Pero la idea es que esto que acaban de definir ustedes, lo comunican a los trabajadores. ¿Vania parece que habla? No. O sea, yo quisiera hablar, pero no sabría con qué palabras decir. Tengo la idea planteada. Dale. No hay respuestas buenas ni malas. Lo primero que haría sería informar al trabajador sobre las liquidaciones y los descuentos que se hacen. Tema de informar bien al trabajador. Y lo segundo que haría, plantear el tema del bono para llegar a un mutuo acuerdo. Pero a lo que voy, yo no sabría cómo explicárselo al trabajador mi punto de vista. No sé si me entiende. Está bien en la estructura, efectivamente, porque primero
asumir el error. O sea, nosotros nos equivocamos. Aquí hubo un error que finalmente terminó impactando en lo más importante que espera un trabajador, que es el sueldo. Así que en ese sentido, claramente informar lo que pasó es lo que tienen que hacer, ¿ya? Y empatizar, obviamente. Y en función de que entendemos su situación, nosotros le proponemos esto. Y ahí vendría la segunda parte que tú decías, Vania, respecto, claro, de este bono, de estos convenios, ¿ya? O sea, como estructura está bien. Está bien lo que plantea Vania. Ahora, si lo lleváramos a la comunicación en sí, a que ustedes tuvieran... Imagínense la situación, ustedes son recursos humanos, yo soy el representante de los trabajadores y ustedes me tienen que comunicar el beneficio en términos formales, en términos asertivos y siempre manteniendo la empatía. ¿Cómo lo harían? Otra persona. Si usted es el representante de los trabajadores, se lo deberíamos comunicar a usted, pero Sí. creo que igualmente debería ir un comunicado hacia los trabajadores, para que tengan claro el tipo de beneficios que les vamos a entregar. Ya, Beatriz, pero pongámonos en el escenario, efectivamente, sí, tiene que ser comunicado ahí, después por correo a todos, eso siempre tiene que ser muy, muy buen alcance. Pero Beatriz, supongamos que yo estoy frente a ti y te pregunto, ya, tú eres la jefa de recursos humanos, te digo, ya, jefa, ¿cómo solucionamos el problema? ¿Qué me diría? ¿Beatriz? No me escucho. Está con el micrófono. ¿Puedo intentarlo yo? Dale. Voy a... Yo estoy enojado. De partida tenéis que asumir que yo estoy molesto porque me recibí menos plata de la que esperaba. Buenos días nuevamente. Ya tuvimos una pequeña charla con anterioridad en donde ustedes nos informaron sobre este pequeño, o sea, este inconveniente que efectivamente a ustedes les otorga un gran descontento, y es por esto en que nosotros asumimos el error y nos hemos comprometido, por lo que nos reunimos inmediatamente con nuestra jefatura directa, porque lamentablemente ustedes comprenderán que tampoco nos mandamos solos, debemos tomar decisiones también en conjunto con nuestra jefatura, por lo que efectivamente nos autorizaron a otorgar una solución de inmediato. Sin embargo, nosotros también les queremos proponer en que, a pesar de que este fue nuestro error, en que nosotros ofrecimos un monto, este monto no va a poder ser cancelado dentro de este mes, porque las remuneraciones ya fueron emitidas, las liquidaciones también fueron emitidas y los sueldos ya fueron depositados. Es por esto en que nosotros les otorgamos una solución de inmediata, en la que nosotros les otorgamos a ustedes vales de colación, 2 diarios, y van a poder pasar por el Departamento de Bienestar para recibir un cupón de descuento en atención dental de inmediata, en donde el copago corre por parte de nuestra organización. Es por esto también en que nosotros entendemos este gran inconveniente y los queremos invitar a ustedes a acercarse al Departamento de Recursos Humanos para que ustedes puedan firmar nuevamente el contrato en el que indica que ustedes están recibiendo el sueldo bruto, la diferencia del sueldo bruto y el sueldo líquido, y entendemos en que si alguno de ustedes no queda de acuerdo con este nuevo contrato, los esperamos para conversar nuevamente, y esta es una instancia en donde nosotros también los invitamos a participar, a que se sientan escuchados por parte del Departamento de Recursos Humanos, y en donde también ustedes puedan sentirse cómodos. En cualquier inconveniente nosotros lo podemos solucionar, y esto es lo que a ustedes les podemos colaborar y solucionar de una manera pronta e inmediata. Muy bien, gracias Valeria, perfecto. A ver, yo iba anotando algunas palabras porque estamos aquí netamente en lo que tiene que ver con el lenguaje asertivo, ¿cierto? Entonces, primero... Profe, que necesitamos más practicar. Obvio, no, pero bien. Eso yo creo haciendo. que igual, porque en el tema de la escritura es muy diferente hablarlo. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Así que el tema escrito. Ahora. Ay, ¿para qué hablé? Es que lo tenemos que ver sí o sí. Sí, el tema, porque... Sí, tienes razón. No, si yo me doy cuenta, o sea, a veces
no necesariamente ustedes, pero a veces me llegan unos correos electrónicos que me da un poco de susto leerlo. Y generalmente ya cuando no entiendo la idea central, no sé si me ha pasado con ustedes, se lo mando a escribir de nuevo, porque obviamente es fundamental que nosotros podamos comunicar bien. Pero esa es la idea, estamos entrenando, ¿ya? A ver, importante. Estoy notando algunas palabras que me van llamando la atención. Nunca hablar de pequeña reunión, porque es como minimizar un poco el problema del trabajador. Primera observación, tuvimos una reunión con el equipo, nos reunimos con los jefes, pero no como, es como típico de nuestro lenguaje, como no tuvimos nos juntamos un ratito, tuvimos una pequeña reunión, eso puede interpretarse como que no le están dando mucha importancia. Entonces todo lo que sea que ver con diminutivo, no, tuvimos una reunión, nos reunimos con el jefe, ya. Asumieron el error, primero, eso es importante, siempre que parte, si nos equivocamos hay que asumirlo, ¿ya? Y entender de que eso puede haber afectado al trabajador, obviamente, eso lo señala, ¿ya? Hablaron de una palabra, de inmediato, tenemos una solución de inmediato, claro, porque eso quiere el trabajador, porque los trabajadores estaban ahí, queremos una solución ahora, entonces le entregamos una situación inmediata, entonces ya la palabra inmediato va a bajar un poco la ansiedad, ya, listo, van a hacer algo al tiro, ¿ya? Entonces, entiendo que plantean dos soluciones, una inmediata y otra que va a ser un poco más en un largo plazo, ¿ya? Pero la palabra inmediatez, ya, inmediatamente me va a bajar la ansiedad. Fueron realistas, o sea, inmediatamente, eso es súper claro de la forma como lo señalaron. Este mes ya no lo pudimos hacer porque ya estaba bajo el sueldo, ya no teníamos mucho que hacer. Entonces, ya cuando las cosas pasan, efectivamente no hay mucho que hacer, hay que dejarlo claro, no hay que generar expectativas con algo que finalmente no va a cumplir. Entonces, dejar las cosas claras, importantísimo. Entonces, lo anoté por ahí que realista, fue una propuesta realista, o sea, ya no lo podemos hacer, pero tenemos esta otra alternativa, ¿ya? Hablaron del copago, que era 100% por responsabilidad del empleador, de lo que tiene que ver con la atención dental, muy bien. Y lo último, es siempre cerrar estamos con las puertas abiertas. Nosotros como recursos humanos siempre tenemos que tener esta lógica, las puertas abiertas para que ustedes vengan a conversar si tienen un tema, con el fondo dejar eso, no como cerrar la puerta ahí, o sea, si en adelante tienen algún otro tema siempre nos van a poder escuchar, etcétera, ¿ya? Y van a poder participar y dirigir una palabra súper importante, van a ser escuchados. Esas cosas son las que hay que plantear. Entonces, se cumplió el objetivo, porque recuerden que la fórmula era asertividad más empatía. En lo que plantearon ustedes fueron asertivas y fueron empáticas, así que en ese sentido 100% cumplida la actividad del día de hoy, ¿ya? Son cosas que tenemos que ir entrenando, estas cosas qué bueno que tengamos esta asignatura para poder tener estos diálogos, porque en general a mí no me enseñaron eso y uno en la práctica fue aprendiendo a lidiar con problemas, aprendiendo a vincular a personas, a notificar a personas de situaciones complejas, de resolver conflictos, etc. Entonces, la idea es que precisamente vamos puliendo esas habilidades ahora, en este mes que nosotros tenemos enfocado en eso, enfocándolo en lo que nosotros, las situaciones complejas que nos van a tocar, porque van a ser parte de nuestro trabajo. La resolución de conflictos es parte de nuestro trabajo y siempre tenemos que velar, como les digo, por las dos partes. Tenemos que orientarnos a los trabajadores, pero también tenemos que orientarnos a la empresa, tenemos que mantener ese límite, ¿ya? Algunas veces acá, y por lo general el medio, velando por cumplir con nuestros dos jefes, que son los empleadores y la empresa en este caso, ¿ya? Eso, muy buena actividad, se cumplió el objetivo. Creo que quedó claro lo que nosotros estábamos planteando con respecto al día de hoy. Mañana vamos a seguir en la misma línea, ya lo que tiene que ver con negociación y también con un ejercicio práctico, ¿ya? Eso, chicos, dudas, consultas, comentarios. ¿Cuántas décimas ganamos? Es una broma. Pueden, sí, van a quedar en mi recuerdo con que hicieron una buena evaluación el día de hoy. Eso, y mañana nos juntamos a las 12, ¿ya? Así que eso, que tengan una buena tarde. Yo estoy viendo con la profe el tema del cuestionario, quizás no lo tengamos listo esta semana, pero ya tengo más o menos claro cómo, justo me llegó un correo, lo podamos resolver, ¿ya? Así que yo creo que voy a tener novedades mañana. Las evaluaciones de de esta semana, ¿usted antes la va a revisar antes para que no sucedan esto así como pequeñas? Sí, no, si la idea es resolverlo antes, para que no pase lo mismo la semana pasada, entonces lo voy a ver. La PPT no está en el aula, la PPT que utilicé ahora se la voy a mandar por correo, ¿ya? Porque me están preguntando eso. Sí, profe, porque yo había revisado y no había solo una PPT, por eso pregunté. Lo que pasa es que... Pero yo revisé las dos PPT y están. Hay algunas cosas que están, y otras cosas que no están. Lo que pasa es que con la otra profe lo que hicimos fue, hay una PPT madre, por decir algo, que la que está en el aula, que está todos los contenidos de la semana.
de lo que vimos desde ayer hasta lo que vamos a ver mañana. La diferencia es que yo les voy agregando algunas cosas que tienen que ver precisamente con estas actividades, pero en general los contenidos están ahí, ¿ya? Ahora, para que tengan todo el material y no haya esta asincronía de información, se las voy a enviar por correo para que también lo tengan en consideración para la evaluación sumativa de esta semana, ¿ya? Así que también se lo voy a hacer una vez que suba la clase, que no he subido la de ayer tampoco porque tuve un problema con el computador, para subir la clase de ayer de hoy día y les mando por correo la PPT de hoy día. ¿Ya? Eso, que tengan muy buena tarde y nos vemos mañana a las 12. Que les vaya bien. Gracias. Chao, profe. Chao a todas. Chao, chao. Chao. Profe, gracias. Chao. Chao.